año de 1694, la mujer más brillante de la colonia, una monja jerónima admirada por sus talentos en América y Europa, fue obligada a desprenderse de los libros de su biblioteca. Los hombres necios y poderosos la habían derrotado. Después de haberse enfrascado en una disputa intelectual con un predicador jesuita, Sor Juana Inés de la Cruz fue obligada a guardar silencio. Los necios y poderosos no consintieron que una mujer, por brillante que fuese, se saliera del estrecho lugar que le correspondía a las mujeres en aquellos siglos oscuros. Un rasgo indiscutible de la Nueva España es que en ella se impidió el surgimiento de una cultura del mérito. Las personas valían por su cuna, por su raza, por su género y por su proximidad con el poder. No había formas legítimas de ascender en la pirámide social. Apenas si se reconocían los méritos personales y hubo muy pocos emprendedores que se enriquecieran gracias a ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes. Las autoridades eclesiásticas ni siquiera permitieron que una monja disfrutara plenamente del merecido reconocimiento de sus lectores. La única esperanza de obtener riqueza en aquellos siglos derivaba de un nombramiento, de una herencia o de una canonjía. Los ricos nacían ricos, debían morir ricos y dejar ricos a sus hijos. Los pobres nacían pobres, debían morir pobres y dejar pobres a sus hijos. No había casi ninguna movilidad social. Contra esa oscura inmovilidad, brilló el talento de Sor Juana Inés de la Cruz durante algunos años, hasta que las autoridades la obligaron a guardar silencio. Por eso José Emilio Pacheco se refiere a ella como la llama trémula en la noche de piedra del virreinato. Una mujer que dio algo de luz a una sociedad que rechazó las innovaciones y buscó anclarse en la inmovilidad. El tiempo en que le tocó vivir a Sor Juana, así el inicio prácticamente de la colonia, la movilidad en realidad solo se podía si tenías dinero. Pero para tener dinero no había manera de adquirirlo. Es decir, alguien, por ejemplo, a ella, siendo monja, si se hubiera querido casar, hubiera necesitado una dote. Para entrar al convento, como lo hizo al de San Jerónimo, necesitó un padrino, alguien que pagara aquello que le permitiera acceder al convento y no como una trabajadora, sino como una monja y poder dar clases, pero eso tenía siempre la premisa de haber sido apoyada, o sea, pertenecer a un grupo con cierta capacidad económica. Si no hubiera sido una chica inteligente, astuta, capaz de convencer a los demás que necesitaba de ese apoyo para entrar al único lugar posible, que era el convento, porque recordemos que primero entró a las Carmelitas Descalzas y ahí la orden era tan rigurosa que no encontró el espacio, bueno, estas son especulaciones, el espacio para el silencio sosegado con los libros que le permitió el convento de San Jerónimo. Entonces se mete en estos terrenos que las mujeres nunca pisaban, porque estaba muy bien que hiciera obras de teatro, que escribiera poesía, incluso este primero sueño, poema tan elevado, tan complicado, pero que se atreviera a discutir y argumentar con esa capacidad que ella tenía y que además lo hiciera de manera notable. No le gustó ya ni al obispo Fernández de Santa Cruz, que era su amigo, ni al arzobispo Aguiar y Seijas, que ya no era un arzobispo ya amigo de ella, ni en general de las mujeres. Prohibió el teatro. Ya no estaba la virreina, la condesa de Paredes, María Luisa Manrique, que había sido su amiga porque eran de la misma edad, a las dos les gustaban las artes, podía tener una interlocución con ella, y pues es el momento en que le piden, yo creo que hacer, yo creo que lo peor que le pudo haber sucedido a Sor Juana, que era deshacerse de sus libros. La colonia terminó hace casi 200 años y sin embargo no hemos terminado de evolucionar hacia una verdadera cultura del mérito. Muchos deben sus riquezas a las mismas razones que antaño, a un privilegio injusto, a algún nombramiento oficial o, como decimos vulgarmente, a sus palancas. ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Pero grábalo bien!
su representante en la tribuna más alta del país. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te quieres meter conmigo? Hay mucha gente que cree que vale por sus relaciones, por ser hijo de alguien, por conocer a alguien o por ostentar un título, un nombramiento o un contrato. Todavía hoy, demasiados mexicanos aspiran a vivir al margen de la cultura del mérito. Esto es muy lamentable. La vida es más amplia y más profunda cuando nuestro trabajo implica competencia, riesgos y desafíos. Trabajar a sabiendas de que nadie puede despedirnos, de que no importa cómo haga uno su trabajo le pagarán lo mismo, destruye los incentivos para mejorar y en lugar de ampliar nuestras potencias, las reduce. Vivir al margen de la cultura del mérito puede dejarnos con la triste sospecha de no saber ni siquiera de qué somos capaces. El mérito personal es una noción moderna. En las antiguas culturas no existía. Pensemos, por ejemplo, en las monarquías y aristocracias hereditarias que durante miles y miles de años gobernaron sobre los pueblos más diversos del planeta. Se justificaban esencialmente por una idea equivocada del mérito que suponía su transferencia automática de padres a hijos por vía sanguínea. Se creía entonces que si el padre había sido valiente y sabio, los hijos, y en especial el hijo mayor, heredarían tales cualidades. Nos ha llevado siglos y siglos de evolución cultural comprender que la sangre azul no existe. Los nobles son tan valientes y tan cobardes, tan sabios y tan estúpidos como cualquiera de nosotros. Las consecuencias sociales de vivir al margen de la cultura del mérito serán cada vez más graves. Más allá de las molestias que nos causan las actitudes prepotentes, los desplantes de nepotismo y hasta el típico charolazo, perpetuar una cultura colonial nos impide crear suficiente riqueza productiva. La prosperidad sustentable no puede basarse en el privilegio de nacer en una cuna de oro o en las influencias de los ricos y poderosos, sino en la capacidad de los nuevos emprendedores para ofrecer mejores productos y servicios. La manera en que se usan las palabras retrata siempre a la sociedad que les da ese uso. Digo esto porque en México la expresión nuevo rico tiene una connotación muy negativa. Esto significa que no hemos podido consolidar todavía una buena cultura del mérito. Porque si de algo va a depender nuestra futura prosperidad, es precisamente de que en nuestro país existan cada día más y más nuevos ricos. Ojalá que muchos de estos estudiantes salgan de aquí para hacer fortuna. Ojalá que muchos de ellos se conviertan pronto en nuevos ricos. Por supuesto, lo que nos falta son nuevos ricos que deban su riqueza a sus méritos personales y a sus aportaciones productivas. Si algo nos sobra, por desgracia, son nuevos ricos que han hecho su fortuna al viejo estilo colonial, es decir, aprovechando su influencia, sus cargos públicos o simple y llanamente corrompiéndose. En otros países, los corruptos tienen el dudoso mérito de escapar a la justicia. Aquí ni eso, porque parece que es bastante fácil robar al erario y seguir viviendo tan campantes. Hasta la impunidad la proporciona el sistema, no las personas mismas. Necesitamos nuevos ricos que lleguen a hacerlo por sus propios méritos. Eso es lo que significa la movilidad social. Gente que nace muy abajo y que llega muy arriba. Y también gente que nace arriba y que no necesariamente se queda ahí siempre. La movilidad social saludable no puede darse por decreto, ni por nombramientos oficiales, ni menos por influencias, sino por el mérito personal de cada uno de nosotros. Movilidad social. Todo lo contrario a la fijeza, a la noche de piedra del virreinato. Que los privilegiados quieran seguir ostentando sus privilegios, se entiende. Pero que vivan mejor o a costa de quienes tienen más méritos, no se justifica. En un acto populista que prefigura tantos otros que hemos visto a lo largo de nuestra historia, los libros que le quitaron a Sor Juana se mal vendieron
para juntar dinero y dárselos como limosna a los menesterosos. Con tal de impedir que una mujer desafiara la superioridad intelectual de los hombres de su época, se recurrió a un discurso hipócrita que dizque favorecía a los pobres. Lo peor es que todo aquello que ella había, ya era famosa, eso a lo mejor no lo comprendemos en nuestra época, pero ella era famosa en el orbe hispano, ¿no? Era leída en Perú, en Colombia, desde luego en España, publicada en Sevilla. Era una mujer notable, importante y que se leía en el mundo de habla hispana y que tenía entonces una opinión poderosa. Resultó entonces una monja incómoda, se le llamó al silencio y mucho tiempo creímos que ella había aceptado ese silencio, ¿no? Porque coincide, su muerte ocurre 2 años después de este despojo de sus obras, que todavía se dice que si lo hizo por voluntad, si no lo hizo, pero por voluntad, si le había costado 25 años de su vida armar y forrar las paredes de las palabras de los otros. Estamos ya en la segunda década del siglo XXI y arrastrar costumbres e ideas de la colonia sigue impidiendo que México desarrolle todo su potencial. A los hombres necios de su época, Sor Juana les dedicó estos versos. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Es increíble hasta qué punto estos versos siguen hablando, a través de los siglos, a los necios de nuestros días. Primero defienden los monopolios estatales, los nombramientos con privilegios exagerados, los subsidios regresivos, las opacidades sindicales, la inmovilidad social, las leyes absurdas, y luego se sorprenden de sus consecuencias. En México muchas veces ponemos el coco y luego le tenemos miedo. Pero si queremos un país más próspero, tenemos que evolucionar hacia una cultura que dé más peso al mérito personal que a los privilegios. Desde la Universidad del Claustro de Sor Juana, esto ha sido Evolución Cultural. Soy Pablo Boullosa. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes. La tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes, que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba de orbe de la diosa que 3 veces hermosa.